y si en efecto este ataque que hemos visto por parte de Israel contra Irán durante la madrugada del 25 al 26 de octubre, del viernes 25 al sábado 26 de octubre, se trata de un ataque menor del que podríamos esperar. Era evidente que iba a haber una respuesta o un ataque israelí contra Irán después de aquellos ataques iraníes contra Israel a inicios de octubre, pero no terminábamos de tener claro cuál iba a ser el alcance, la magnitud, y a medida que se iba atrasando el ataque, también dudábamos mucho con respecto a la fecha. No sé si tú, Ángel, lo ves un poco como yo, que nos ha sorprendido, o al menos a mí a título personal, la escasa magnitud del ataque. Bueno, pienso que hace falta aún algo más de información para terminar de valorarlo. Necesitamos esas imágenes satelitales para ver la extensión de los daños realizados contra los objetivos militares iraníes, pero de primeras, ¿no? De entrada, podemos decir que efectivamente es menor a otras opciones que se han barajado, ¿no? Se ha hablado mucho de que los objetivos más escalatorios que se planteaban, por un lado, básicamente el programa nuclear iraní. Eso significaría atacar, bueno, básicamente zonas muy subterráneas, bien protegidas, y que necesitarían pues mucha fuerza explosiva para dañarlas, y que además, evidentemente, por su significación, evidentemente significaría pues una escalada en términos como mínimo dentro de, digamos, del marco diplomático y del programa nuclear. Por lo tanto, podría significar que Irán, digamos, abandone otra serie de, digamos, de guardians, como se dice en inglés, que gobiernan el pacto nuclear. Porque al final Irán no ha abandonado totalmente el pacto nuclear, a diferencia de Estados Unidos. Irán aún respeta algunos de sus, digamos, postulados, y por lo tanto, digamos que lo que ha ido haciendo es poco a poco ir retirándose de algunas de estas garantías que dio a la comunidad internacional, ¿no? A Estados Unidos, a la Unión Europea, Alemania, Reino Unido, Rusia y China, ¿no? Entonces, esa escalada por el momento no la hemos visto, no ha habido ataques contra infraestructura nuclear, pero tampoco ha habido ataques, digamos, contra otra cosa que sería muy sensible, sobre todo para la estabilidad interna de Irán, que sería, digamos, objetivos de carácter económico. Básicamente, la infraestructura petrolífera del país, ya fuera la propia, digamos, exportación del digamos, de esa materia, o, digamos, más el mercado interno, lo que serían las refinerías. Las refinerías no afectarían tanto al mercado mundial y, por lo tanto, no afectarían tanto a la economía en su conjunto, afectando, por ejemplo, pues, a los precios en Estados Unidos, sino que afectarían más a la economía interna iraní, y eso pues, podría provocar algunas convulsiones internas en Irán. De momento, pues bueno, esas dos opciones está claro que no se han dado, y lo que se ha hecho es un ataque más en la línea de lo que marcaba Estados Unidos. Estados Unidos pidió a Israel que se, digamos, que se comiera, que se restringiera en sus ataques a Irán, y buscara, digamos, responder más en términos igualatorios, es decir, atacar la propia infraestructura que Irán utilizó para atacar a Israel el 1 de octubre. Entonces, básicamente, en línea con las declaraciones del ejército israelí, ¿no? De esta operación Días de Arrepentimiento, como la han nombrado, lo que se realiza es un ataque en una primera fase contra objetivos de la defensa antiaérea, básicamente para tener libertad operativa sobre los cielos iraníes. De hecho, aquí es donde se han dado las bajas, ¿no? Han muerto dos oficiales del ejército iraní, o la Arstag, como se conoce en persa. Dos oficiales de la defensa antiaérea, y bueno, pues aquí ha habido como mínimo una degradación de las capacidades de la defensa antiaérea iraní, que evidentemente es menos puntera a nivel tecnológico que la israelí. Eso ha dado capacidad a Israel en principio para atacar otro tipo de objetivos, principalmente objetivos como bases militares desde las cuales se realizaron los ataques con misiles balísticos el 1 de octubre, y también lo que se está hablando es de se han atacado centros de producción militar, ¿no? Es decir, la capacidad de Irán de continuar un esfuerzo de guerra, un esfuerzo, digamos, de poder realizar ataques similares a los del 1 de octubre. Básicamente atacando centros de producción de misiles balísticos y de drones. Eso es lo que ha declarado Israel oficialmente. Ahora, no sabemos la extensión de los daños hechos dentro de Irán. Básicamente, en un primer momento, esa primera fase de ataques ha sido alrededor de las 1, 2 de la mañana hora
peninsular española, ¿no? Allí es una hora más tarde en Israel. Eh, y bueno, en Irán creo que es una hora y 2 horas y media más tarde que aquí. Eh, Después, a partir de las 4 o 5 de la mañana, ya ha venido esa segunda fase de ataques, ¿no? Que ha sido ya contra los propios objetivos que buscaba atacar Israel. Eh, Desconocemos, como digo, si ha habido otro tipo de bajas. Por el momento, Irán no ha dado declaración oficial en ese sentido, pero sobre todo, quizá habrá, digamos, daños materiales digamos, a las capacidades de producción y a ciertas, digamos, capacidades ofensivas que pueda tener Irán como lanzaderas de misiles balísticos. En este sentido, pues bueno, evidentemente los ataques han quedado por debajo de lo que se podría esperar. De hecho, el líder de la oposición, Yair Lapid, ya ha castigado un poco públicamente a Benjamin Netanyahu diciendo que el ataque no, digamos, no responde a la situación de escalada y se queda por debajo de lo que se esperaba y pedía básicamente atacar infraestructura petrolera iraní. Así que bueno, así que ya vemos, digamos, en qué términos se mueve también lo que es la posición muchas veces nombrada moderada israelí, ¿no? Así que sí, podríamos decir que ha quedado por debajo de lo esperado. Gracias, por cierto, Iki Hicks y Lucas. Nos hacen bastantes preguntas en el chat. Nos preguntan, por ejemplo, por el nombre de la operación, esa Operación Días de Arrepentimiento, el nombre que le habría puesto Israel a los ataques de esta madrugada. Y yo te pregunto además, entiendo que ahora la pelota está en el tejado de Irán, lo más lógico, porque es un poco la tendencia, la dinámica que hemos visto por parte de Irán durante bastante tiempo, es aprovechar esta oferta, por así decirlo, de desescalada que le pone Israel encima de la mesa, porque al final, respondiendo de esta forma, Israel manda un mensaje a Irán de que lo que decíamos en ocasiones anteriores, ¿no? Si tú quieres, no escalamos más. Es decir, por mí, esta escalada, por parte de Israel, esta escalada podría quedar cerrada con esta respuesta. Y ahora se puede entender, se puede prever que la respuesta iraní será también desescalatoria. Eso es a lo que se indican ciertos círculos. Básicamente durante el día, bueno, la noche y la madrugada, ¿no? Lo que hemos tenido principalmente ha sido mensaje por parte de los medios iraníes y muchos de sus simpatizantes que han restado importancia al ataque, quizá porque efectivamente el ataque no ha tenido grandes daños o quizá sobre todo porque ha sido algo más selectivo, ¿no? No ha habido ataques de gran impacto como podríamos haber visto durante el 1 de octubre o en otros ataques que realiza, por ejemplo, Israel contra Líbano o contra Gaza, que sí que son ataques de demostración de fuerza mucho más clara, básicamente de manera indiscriminada, con ataques a centros civiles, infraestructura civil. En este caso han sido ataques más selectivos contra básicamente objetivos militares. Entonces, al no ser, como digo, un ataque de gran impacto, dentro de los medios iraníes y dentro de las redes sociales también hemos podido ver, pues esos vídeos de iraníes, digamos, de calle, ¿no? Grabando la situación y básicamente diciendo que la vida no se ha visto interrumpida, que no ha habido, digamos, ninguna disrupción ni del tráfico, ni el desarrollo pues eso, normal. También ha sido por la noche, evidentemente, y eso rebaja la posibilidad de víctimas civiles, ¿no? Y bueno, entonces, por lo tanto, ahí tenemos un sector que indica que se podría dar por concluida la escalada, que Irán no tiene razón para responder en este momento, sino que puede, digamos, decir que es juego justo. Hasta ahora los términos en los cuales se han desarrollado las respuestas de uno y otro lado. Y por otro lado, sin embargo, también lo que tenemos es otro sector que dice que no se puede permitir, digamos, este tipo de ataques contra la capital de Irán, que no se puede normalizar, porque lo que sí hemos tenido diferente al 19 de abril, el 19 de abril es cuando respondió Israel al ataque iraní del 14 de abril, que fue una respuesta a su vez al ataque al consulado iraní de Siria. Hay que recordar aquí respuesta de respuesta de respuesta, siempre es así. Aquí nadie, digamos, reclame que ataque primero, todo el mundo dice que responde. Pues en ese ataque del 19 de abril, Israel no lo reclamó públicamente. Digamos que fue escalatoriamente mucho más por debajo de
que el actual ataque, ¿no? En el sentido en el cual se hizo silencio, ¿no? Y se dejó hacer a la prensa israelí. Decir pues que había sido un aviso muy contundente, que habían penetrado las defensas iraníes, que habían atacado un radar muy importante de la Guardia Revolucionaria, etcétera, ¿no? Mientras que ahora mismo hemos tenido, en primer lugar, un comunicado público del ejército, del portavoz del ejército. Directamente, de hecho, ha sido uno primero alrededor de las 2:30 de la mañana, hora península española. Ese anuncio básicamente decía que había comenzado el ataque, mientras que después ha habido otro de cierre. Es decir, han básicamente hecho parecido a como hizo Irán en otras ocasiones de advertir, ¿no? Ha comenzado el ataque y ha concluido el ataque, hemos conseguido nuestros objetivos, etcétera, ¿no? De hecho, bueno, ha habido un momento en el cual se les ha colado una de estas imágenes falsas, ¿no? Que ha publicado el Ministerio de Defensa con el ministro Yoav Galam mirando digamos, en la sala de operaciones, mirando una imagen de una explosión. Y esa explosión era de 2021 de una central eléctrica, creo recordar. Así que bueno, como para que veáis, es decir, incluso en los altos mandos se cuelan ese tipo de fakes o de eso, de imágenes de otro momento que cuelan como actuales. Y bueno, por lo tanto, ahora mismo no parece que vaya a haber mayor escalada, pero como digo, dentro de los iraníes sí que hay cierta preocupación de lo que por algunos analistas han comentado, la reproducción de un modelo libanés, es decir, que esto sea un primer ataque para ir, digamos, normalizando los ataques sobre Irán, como se hizo en el Líbano por parte del ejército israelí. Básicamente hay que tener en cuenta que Irán es verdad que ha sufrido ataques en su capital, por ejemplo, lo que decía del 19 de abril, la anterior escalada, pero nunca ataques reclamados, nunca ataques por parte de otro Estado que reclama como propios, etcétera, ¿no? Y esto sí que es una novedad y es algo que no tiene precedentes desde la guerra Irán-Irak. Irán, evidentemente, tiene mucha preocupación por su propia soberanía y por mantener intacto, digamos, ese equilibrio de poder. Por lo tanto, digamos que hay ciertos sectores dentro de los neoconservadores, que son los más halcones dentro del establishment político iraní, sí que están, digamos, invitando a que tiene que haber algún tipo de respuesta. También puede ser que haya una respuesta, pero en términos desescalatorios, es decir, simplemente de querer remarcar que ellos tienen la última palabra. Eso sería una posibilidad. Vemos además, bueno, estamos proyectando ahora, por ejemplo, este tuit de Guy Elster, que bueno, explica cómo sectores de la oposición en Israel han dicho o estarían condenando que el ataque contra Irán habría sido particularmente o demasiado limitado y que debería haberse enfocado en, bueno, puntos de interés estratégico y de interés económico. Critican además ilustra que la oposición en Israel intenta ser, como has dicho, ¿no? En el caso iraní, más halcón que el gobierno de Netanyahu, tener unas posiciones más de halcón que el gobierno de Netanyahu, lo cual explica pues la posición de algunos de los sectores en la sociedad israelí. No sé si esta respuesta, este ataque específico del gobierno israelí contra Irán puede suponer algún tipo de tensión política interna o habrá gustado o no a la interna de Israel, o más o menos dentro de sobre todo el gobierno se habrá generado consenso. Bueno, ahora mismo los sectores que podrían ser también más críticos con Netanyahu, el problema es que es Shabbat. El Shabbat empieza al anochecer, si no recuerdo mal, del viernes y dura hasta el anochecer del sábado, ¿no? Entonces, durante el Shabbat, los judíos, digamos, practicantes, no realizan ningún tipo de actividad, salvo que haya una urgencia que lo justifique. Entonces, ahora mismo, digamos, los periódicos de derechas que podrían agitar y agitar el avispero, ¿no? A Netanyahu están callados. No van a hablar, no van a hacer declaraciones públicas. Eso es una ventaja que permite al ejército israelí y al gobierno, ¿no? Mantener su narrativa, presentar digamos, su posición con respecto al ataque, cómo se ha dado, en qué términos, qué resultados ha tenido, y no va a tener una respuesta pública por parte de esos sectores. Eso es una ventaja.
ciertamente. Entonces, pues ahora mismo, hasta mañana, ¿no? En principio parece que va a haber, no va a haber silencio en general, ¿no? Por parte de aquí. Yair Lapid está en la oposición, pero no es de la derecha, es digamos, del centro liberal, lo que se conoce en Israel como centro liberal. Y bueno, claramente sí que ha puesto una posición más crítica, pero eso no afecta tanto a Netanyahu ni a su credibilidad. Y aquí, por otro lado, también lo que tenemos es lo que se ve claramente de que Netanyahu es, digamos, un personaje que políticamente no se suele atrever a tomar riesgos en términos bélicos, en términos de guerra, con adversarios de fuerza similar a Israel, ¿no? Es decir, solo se atreve a realizar ataques de impacto contra enemigos inferiores. Tiende a ser un personaje que busca ser bastante cuidadoso en estos términos. Gracias, por cierto. Veo ahí varias suscripciones que van llegando en el chat. Gracias a Aleix, que renueva su Prime, lleva ya 9 meses con nosotros. Gracias a Silvia, también 6 meses con nosotros. Gracias a Juan C, que regala una suscripción ahí en el chat. Juan C, diría que el principal mecenas del canal a lo largo del mes de octubre. Así que muchísimas gracias tanto por los bits, las suscripciones de regalo y todo el apoyo que nos estás dejando en el chat. Muchísimas gracias, Juan C, de verdad. Y gracias también a Susovich, que se renueva su suscripción en nivel 1 y lleva ya 8 meses con nosotros. Mira, nos preguntan en el chat sobre la posibilidad de que Israel haga lo que haga Irán, o sea, responda como responda Irán, si es que responde, si es que hay un ataque iraní contra Israel, si existiría la posibilidad de que la escasa magnitud del ataque hubiera sido un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y que quizá después de las elecciones, en las semanas posteriores a las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos, pudiera haber algún tipo de segundo ataque, segunda parte del ataque, o un nuevo, bueno, han dicho que la operación como tal ya ha culminado, pero que pudiera haber un nuevo ataque israelí contra Irán pasadas las elecciones, que sí sea escalatorio independientemente de lo que haga Irán. No, es decir, los portavoces israelíes ya están diciendo que ellos dan por concluida la escalada, que ellos ya han dado su respuesta, y precisamente lo que están diciendo de manera muy clara es, si Irán responde, nosotros atacaremos con más fuerza. Eso es lo que están diciendo, y de nuevo yo dejaría sobre la mesa de manera clara que las elecciones estadounidenses no tienen un impacto significativo con respecto a la escalada militar en Oriente Medio. No digo que no tenga ninguna importancia, pero no me parecen, digamos, determinantes a la hora de valorar qué vaya a hacer Israel o no, sinceramente. Nos preguntaban también por reacciones e implicaciones de terceros actores en la región. No sé si tenemos ya información al respecto de cuestiones referidas al espacio aéreo u otras cuestiones. Bueno, lo que tenemos seguro es que Israel en su ataque no solo ha atacado a Irán, sino que ha atacado también a Siria y a Irak. Básicamente, en el caso de Siria, ha atacado lo que son otras defensas antiaéreas, especialmente radares, básicamente para esconder, ¿no? Para ocultar sus movimientos, ¿no? Mientras realizaba sus ataques en Irán. Básicamente, esas son posiciones avanzadas que tiene Irán o que tiene el gobierno sirio que apoyan a Irán y le dan, digamos, información de inteligencia que es valiosa para prever esos ataques. Y por otro lado, en el caso de Irak hemos visto que han caído restos de los misiles israelíes. De hecho, ha habido una condena clara por parte tanto del gobierno iraquí como por parte del gobierno regional kurdo de las acciones israelíes. Y también pues, se habla de algunas explosiones en Irak. Eso seguramente pues, sería contra milicias del bloque chiita, que están aliados dentro del eje de la resistencia, ¿no? Lo que se conoce como la resistencia islámica de Irak. Después, en términos de otros países que hayan dado apoyo a Israel en el ataque, de lo que se está hablando, por un lado, principalmente es de Jordania, porque ha habido ciertas imágenes que se han visto de aviones traspasando el espacio aéreo jordano. No hay información clara, pero yo he visto algunos analistas que señalaban que las siluetas de los aviones no correspondían a aviones de la Fuerza Aérea Jordana, sino que correspondían más con ciertos modelos de la Fuerza Aérea israelí.
Esto es una posibilidad y ya sea que ha habido una violación del espacio aéreo jordano, lo cual me parece menos posible, pero cabría, digamos, considerarlo, o que, digamos, bajo cuerda, Jordania, a pesar que después ha condenado el ataque, haya permitido el paso de esa fuerza aérea, o incluso que Estados Unidos, ¿no? Hay que recordar que Estados Unidos tiene bases militares en Jordania, es el principal socio, digamos, militar de Jordania, eh, y tiene cierto poder de veto, de decisión sobre el espacio aéreo jordano como principal fuerza militar en la región. Aunque sería una violación evidentemente, de la soberanía jordana y sería grave si esto fuera así. Eh, pero bueno, es decir, estamos en esa situación. En general, en la región había una condena del ataque israelí, tanto por parte de Turquía, Arabia Saudí, que fue el primero muy pronto, por la noche, por parte de Emiratos Árabes Unidos, de Qatar, de Omán, si no recuerdo mal. Tengo aquí una lista más larga. También Argelia, Egipto, Bahrein, Siria y ya está. Sí, esos han sido todos los países que por lo que veo han condenado el ataque israelí. Por lo tanto, hay una condena bastante amplia. Preguntan también en el chat por, que bueno, lo has deslizado antes, pero por si quieres profundizarlo un poco, que hemos tenido el anuncio por parte de Irán de que los ataques habrían terminado con la vida de 2 oficiales de la defensa aérea. Entonces entiendo que también en el sentido de qué perfiles han muerto, también sería una respuesta desescalatoria. Eso no ha habido tampoco, no ha habido... no han sido dañados o alcanzados grandes objetivos personales en términos de dirigentes del Estado iraní, ni de las Fuerzas Armadas, ni nada. Sí, pero aquí es verdad que sí que hay que señalar que aquí hay una diferenciación bastante importante entre oficiales o, bueno, general personal del ejército, el Artej. El Artej básicamente se dedica a lo que es la defensa del territorio iraní. Y después, por otro lado, tenemos la Guardia Revolucionaria. La Guardia Revolucionaria es como un ejército paralelo, una fuerza paramilitar que está, digamos, no es parte es parte del Estado, pero funciona paralelamente al Estado. Y no, digamos, responde al propio credo de la revolución iraní, de la revolución islámica, y responde directamente al, digamos, no al Ministerio de Defensa, sino a canales extraoficiales, más, digamos, de carácter ideológico, como son el líder supremo y lo que es el Consejo de Seguridad Nacional, ¿no? Es una fuerza que tiene mucha autonomía y que además junto con la fuerza Basij, que es, digamos, una fuerza, una milicia que está en el conjunto del territorio iraní y es más de carácter rural, podríamos decir que es una especie también de guardia civil, ¿no? Similar en otros países como España, que es una fuerza policial militarizada, ¿no? Esto es una fuerza que lo que se dedica principalmente es asegurar lo que es la parte interior del cumplimiento de las normas morales y de los intereses, digamos, de ese credo islámico dentro del país, mientras que la Guardia Revolucionaria está orientada hacia el exterior, ¿vale? Entonces estas dos fuerzas se entienden como parte principalmente del gobierno, de ese sentido más de lo que es no el interés nacional, sino el interés de Irán, de la República Islámica como Estado Islámico, ¿no? Por lo tanto, no tiene la misma legitimidad pública, ¿vale? Porque están, evidentemente, están más asumidos dentro del gobierno de los ayatolás, mientras que las Fuerzas Armadas tienen ese sentido más de legitimidad de conjunto del Estado por encima de la nación, ¿no? Entonces, el hecho de que quien haya muerto no hayan sido oficiales de la Guardia Revolucionaria, sino oficiales del ejército, es una distinción importante y que puede levantar ciertas iras dentro de los sectores nacionalistas persas. Incluso de aquellos que puedan tener ciertas simpatías a Israel en el exterior, ¿no? Dentro de la diáspora. Es un objetivo que tiene otro carácter y que evidentemente hay que tener en cuenta de cara a una posible, digamos, respuesta y un apoyo más general por parte de la sociedad a una respuesta iraní. También se preguntaba en el chat hace un rato si en la magnitud de la respuesta podría haber influido que Israel
considerase que la invasión del Líbano está siendo más costosa, más lenta, más difícil de lo que inicialmente habían previsto. No sé si esto lo ponemos encima de la mesa, no sé si será un factor, en cualquier caso no sé si será determinante. No sé tú cómo lo ves.